¿Qué era el fórum? Pues el fórum era 20 o 30 personas que nos reuníamos aquí, pues como mínimo una vez al mes, ¿sabes? Y a ver cómo veíamos nosotros el barrio. Y aquí, a pesar de ser un instituto, era más que un instituto. Venían asociaciones de vecinos a hacer reuniones, vecinos a hacer las suyas, y era un centro, un instituto de bachillerato, pero con mucha vida social. Pues hicimos unas obras para ampliar el sótano del instituto, para hacer ahí más actividades y acoger a más gente y tener una amplitud mayor. Y la Generalitat de Cataluña estaba en poder, nos expedientó por hacer aquello. Y aquello originó una especie de rebelión interna del barrio. Surgió la necesidad de ahora nos organizaremos mejor. Y eso fue en el año 92, el año de la Olimpiada. Y entonces, en esto de que ahora nos organizaremos mejor, es que se creaba dentro del instituto un fórum de ideas. Y el fórum es una especie de mercado de ideas. Es donde nos reunimos todos para analizar la situación del barrio. Y tuvo su momento de gloria, sí. Durante años el fórum tuvo mucha actividad. Y se negociaba con el distrito, con la Generalitat, pues cada cosa. Cada colegio, cada escuela pública, las necesidades educativas del barrio. Ya digo que los dos pilares fundamentales eran educación, cultura y urbanismo. Y en el urbanismo, pues me acuerdo que fue cuando se discutía todo lo que iba a ser el Diagonal Mar, todo lo que iba a ser la apertura de la Diagonal, que todavía no estaba abierta, cómo se iba a urbanizar la zona esta, si era iniciativa pública, si iniciativa privada, qué bloques iba a haber. Y entonces, pues, como diría, con arquitectos y con urbanistas se diseñaban aquí como modelos ideales para el barrio, pero luego después el distrito municipal, a su vez presionado por las empresas constructoras y por la gente que había comprado la macosa y tenía que urbanizar todos estos terrenos, pues es donde venían las grandes polémicas y las grandes luchas. Todo esto donde ahora está el centro comercial Diagonal Mar y donde está el parque Diagonal Mar era de una empresa que se llamaba Macosa, una empresa siderúrgica gigantesca que había en Cataluña toda la vida, ¿no? Se compran el solar y los que compran el solar evidentemente hacen lo que quieren. Y entonces a los vecinos no les parecía bien que hicieran, nos plantearon una cosa como que la ley del suelo era la que era, la gente tenía derecho a comprar suelo, los que compraban el suelo ahí podían diseñar lo que quisieran, eso sí, se comprometían a urbanizar para el ayuntamiento cosas que el ayuntamiento no tenía dinero. Y como quien dice, el ayuntamiento nos ponía siempre en la tesitura de cómo los queréis los pisos, en vertical o en horizontal, pero los pisos los tiene que haber. Y a última hora salió lo de los 13 rascacielos que tenemos aquí en Diagonal Mar, ¿no? Es decir, perdimos. Y en toda esa movida de Diagonal Mar y de la avenida Taulá, todo esto hasta Pueblo Nuevo, pues sí, el fórum participó mucho. Y siempre ha sido como una especie de pulso enorme contra la especulación. Pero es que la especulación gana, porque no hay forma de frenarla, ¿no?